Muy buenos días, queridos amigos de Felicitas. También saludo probablemente a los amigos que vayan a conectarse de Alexandre también. Estamos empezando una nueva edición del programa Entre Amigos, aquí de la página de Felicitas. Les comento a los que quizás por primera vez se vayan a conectar que lo tenemos cada 2 semanas los miércoles de 8 a 9 de la noche. Hoy día tenemos un invitado que es un amigo mío ya de hace bastantes años, ¿cierto, Alexandre? Mucho tiempo. Años. Pero bueno, mejor que se presente Alexandre. Alexandre, bienvenido al programa Entre Amigos, ¿qué tal? Gracias, Pablo. Muchos saludos a todos que están asistiendo al programa. Felicitaciones por Felicitas, un gran proyecto, muy importante. De verdad, Pablo, que sigas adelante, está dando muchos frutos, gracias a Dios. Sí, yo soy Alexandre Borges, yo soy coordinador del MBC, del Movimiento de Vida Cristiana, pertenezco a la comunidad Sodalite, soy educador, soy teólogo y desde hace un tiempo me dedico a profundizar y a estudiar acerca del deporte y la vida cristiana y la relación que tiene la práctica deportiva con la antropología cristiana sobre todo, ¿no? Y por eso Pablo me invitó con ocasión de las Olimpiadas que están sucediendo ahora en Tokio, así que creo que va a ser una muy buena conversación. Así es. Gracias, Alexandre, por lo que nos cuentas. Interesantísimo lo que nos cuentas. Yo algo sabía de ese como proyecto, ese interés, todo ese input que tienes de ese estudio y de esa profundización de cómo el deporte tiene muchísimo que ver, ¿no? Con nuestra vida, con nuestra vida cristiana. Además, y como tú dices, estamos en plenas Olimpiadas, ¿no? Tú que con certeza eres más fanático que yo. ¿Cuánto falta todavía para terminar las Olimpiadas? ¿Una semana? El domingo, no, falta una semana. El domingo se acaba. Ah, ya, está bien. Siempre las Olimpiadas son oficialmente 18 días, 19 días, ¿no? Entonces empezó creo que el jueves de la semana anterior y se acaba el domingo próximo. Ah, Y ya, listo. algunas modalidades como el mismo fútbol empiezan antes que la inauguración oficial. Entonces, en el fondo las Olimpiadas duran 20 días. Ah, ya, ok. Bueno, Alexandre, hemos ahí, mientras les comparto a los que nos van a escuchar, que hemos querido poner como título del programa cómo el deporte nos puede ayudar a ser mejores cristianos. Entonces, ¿qué te parece, Alexandre, si empezamos un poquito el diálogo por ahí, ¿no? O sea, tú, como dijiste que estás en metido en ese estudio y esa profundización, ¿no? Creo que has participado también de congresos, etcétera. ¿Cómo ves tú eso, no? O sea, no sé, pues un papá de familia, por ejemplo, que quiere ayudar a sus hijos, o un colegio que ve la importancia del deporte, o sea, ¿cómo uno puede hacer esa relación? ¿Por qué? ¿Cómo? No sé. Claro. Bueno, a ver, mi interés por el deporte es, de verdad, desde muy chico. Yo he practicado deportes, bueno, todavía practico, ¿no? Bueno, soy brasileño de Río de Janeiro, que es una ciudad que tiene mucha vida al aire libre, así que siempre he jugado fútbol, he jugado handball, he hecho judo, he hecho natación, y bueno, ahora ya más un poco mayor, hago bicicleta, trato de correr siempre que puedo, unas 4 o 5 veces a la semana. Entonces, y además de practicar, siempre me ha gustado mucho ver deporte, ¿no? Yo soy, hoy en día, sobre todo, de verdad veo todos los deportes, ¿no? Hasta los deportes que la gente dice, pucha, pero qué gracia tiene eso, a mí me encanta, ¿no? Hasta el curling en las Olimpiadas de invierno, me encanta, ¿no? Eso que van raspando el piso, el hielo, Sí, sí, y sí. las piedras tienen que llegar a converger. Hasta eso me encanta, ¿no? Entonces, es verdad que el fútbol para mí sigue siendo el deporte rey.
me encanta el tenis, el básquet, pero en verdad me gusta... No, no. Mejor decir cuáles son los que no te gustan. Sí. Bueno, y las Olimpiadas para mí, y sobre todo en Tokio, hay varias noches que duermo poco porque incluso la noche pasada he visto la selección de Brasil de vóley, la selección de fútbol, he visto el salto con Garrocha. Bueno, entonces siempre he tenido ese interés, ¿no? Y a partir de un compromiso cristiano más fuerte mío, siempre he meditado, y bueno, estudiando teología, educación, ¿no? O sea, acordémonos que las Olimpiadas modernas, ¿no? Que tienen origen en la Olimpiada griega, pero la refundación de los Juegos Olímpicos ha sido hecho por un educador, el barón Pierre de Coubertin, que era un educador francés que vivió mucho tiempo en Inglaterra. Tenía un sacerdote dominico, amigo suyo, incluso el lema olímpico, ¿no? Que es Sitius, Altius, Fortius, ¿no? Más alto, más fuerte, más rápido, y que ahora en esta Olimpiada han juntado oficialmente una nueva palabra al lema que es el juntos, ¿no? Entonces, más rápido, más alto, más fuerte, juntos, para acentuar el carácter comunitario del deporte, el juego en equipo. El deporte contemporáneo tiene un carácter educativo, los Juegos Olímpicos tienen un carácter educativo. Y yo lo que me he dedicado en los últimos años es a buscar hacer una relación entre el deporte y la vida cristiana propiamente tal. Y todo empezó cuando me pidieron, con ocasión del Mundial, no me acuerdo si fue el 2006 o 2010, me pidieron preparar un curso de catequesis acerca del fútbol y la fe. Entonces, yo me sorprendí con todo el material que encontré, ¿no? Discursos, sobre todo de San Juan Pablo II, que ha sido de verdad un papa del deporte. Él fundó en el Vaticano 2 instancias para reflexionar acerca del deporte y tener un diálogo con el mundo del deporte, tanto en el Dicasterio de Laicos, que ahora es Laicos, Familia y Vida, como en el Dicasterio de Cultura, ¿no? Hay dos áreas, 2 secciones de la Iglesia dedicadas al deporte. Ahí yo, digamos, participé de algunos encuentros y congresos y empecé a ver cosas que habían escrito Juan Pablo II, Benedicto XVI. Ahora, recientemente, el Papa Francisco también ha escrito acerca del deporte. Entré, digamos, a preparar el curso y ahí fui descubriendo que había una profunda relación entre las virtudes cristianas y la práctica deportiva, que el deporte también, como todo lo que tiene que ver con el ser humano, tiene gracia, pero también tiene pecado, ¿no? Hay cosas que la misma fe puede ayudar al deporte y hay cosas del deporte que pueden ayudar a los cristianos a vivir mejor las virtudes cristianas. Entonces fui entrando por este mundo y descubrí muchas cosas, ¿no? O sea, lo último que tú dices, yo por lo menos ahorita, ¿no? Soy malo de memoria, pero me acuerdo de 2, por lo menos, citas de San Pablo, ¿no? Que hacen alusión muy directa al deporte, ¿no? Esas de cómo nosotros corremos o luchamos por una corona incorruptible, ¿no? Después habla de eso del pugilato, ¿no? O sea, de no estar golpeando así al aire, como que sin ningún objetivo, sino para crecer espiritualmente. Es interesante, ¿no? Claro. O sea, la cita de Corintios es, digamos, conocida como el pasaje bíblico, digamos, más citado en todos los documentos acerca del deporte, ¿no? Que es que Pablo pone a los atletas como modelo de entrega, ¿no? Los atletas corren hacia la meta por una corona corruptible, ¿no? Acordémonos que en los Juegos Olímpicos de la Grecia antigua, la corona, ¿no?, de laureles era el trofeo, no la medalla. Y ahí San Pablo dice, nosotros en cambio corremos por una corona incorruptible, que es el cielo, y la felicidad acá en la tierra. Entonces,
Es interesante ver eso y es muy iluminador, ¿no? Yo creo que es un punto muy importante porque hoy en día, donde a veces la vida cristiana, nosotros buscamos matizar un poco la exigencia cristiana, ¿no? Fruto del Evangelio, pero en el deporte es todo lo contrario, ¿no? Los atletas se privan de todo, ¿no? Esos gimnastas que nosotros vemos ganando medallas de oro con 16, 17 años, su vida desde los 5 o 6 años es la gimnasia, ¿no? Es muy impresionante. Ellos, o sea, la alimentación, el ejercicio, el entrenamiento, los viajes, es una exigencia tremenda que tienen los atletas y que si nosotros católicos nos dedicáramos un poquito más parecido a los atletas de alto rendimiento, quizás tendríamos mucho más santos en la iglesia, ¿no? Es verdad que lo central es la gracia, y incluso en el deporte también es interesante porque la gracia es también lo primero, incluso en el deporte, ¿no? Pongamos así el ejemplo de un Lionel Messi o de un Roger Federer. Por más que entrenen, si no tuvieran el talento, ¿no? la gracia, que nacieron con ese talento, nunca hubieran podido ser los mejores del mundo, ¿no? Entonces, la gracia siempre es lo primero, pero aún así, los atletas se privan de todo, como decía San Pablo, por ganar la medalla, por ser campeones, ¿no? Lo que está muy bien, pero es también una lección para nosotros. Y Alexander, sobre eso en concreto que estás hablando ahora, que creo que está claro para todos nosotros lo que nos cuentas, pero ¿qué actitudes o qué virtudes, ¿no? ¿Ves tú en estos atletas que trasladando a nuestra vida cristiana nos podrían ayudar a crecer mucho más en nuestro camino de santidad? Sí, no, mira, hay muchísimas, ¿no? O sea, hay desde la disciplina, ¿no? O sea, el respeto a las reglas, por ejemplo, ¿no? Es muy curioso que vivimos en un mundo relativista, sin embargo, en el deporte la diferencia se hace por una centésima, ¿no? Yo vi la prueba de natación de los 50 metros o los 100 metros planos del atletismo, sí. La diferencia es milimesimal, centesimal. En el caso ahora del fútbol, el VAR, ¿no? El auxilio de video, para ver si la pelota entró, tiene que entrar la pelota completa. Si un pelito de la pelota no entró, no es gol. No hay duda, ¿no? Si estás offside o no estás offside, depende de algo mínimo. No hay medio término, no hay nada relativo, sino que es o no es. Entonces, en el deporte, si no respetas a las reglas, no hay partido, ¿no? Imagínense que, no, para mí, gol es pasar media cancha. No, gol es que la pelota entre al arco 100%. Eso es gol. Si no sucedió eso, no es gol. Entonces, el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, la disciplina, el respeto a las reglas, el trabajo en equipo, la perseverancia, ¿no? La perseverancia, porque, claro, estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, pero todo eso en escala se aproxima también de nuestra vida, ¿no? Hasta si quiero salir a caminar todos los días, aunque sean 20 minutos, 30 minutos, yo necesito perseverancia, yo necesito disciplina, yo necesito la ayuda de los demás, ¿no? Entonces, hay muchas de esas virtudes que iluminan también la vida cristiana. Pero yo diría que hay también virtudes cristianas que iluminan y planifican el deporte, ¿no? Porque yo creo que caeríamos así en una demasiada humanización de nuestras virtudes. No se trata solamente de que los cristianos copiemos a los deportistas, sino que las virtudes cristianas. Hay una frase de San Juan Pablo II muy impresionante, que él dice, estoy citando así de memoria, ¿no? Hasta el más grande campeón se sabe pequeño ante el misterio, entre los grandes misterios de la vida, ¿no? O sea, entre la creación, la salvación, entre la encarnación, ¿no? Entonces, hasta el más grande campeón es pequeño, ¿no? O sea,
hasta el que gana 7 medallas de oro y una olimpiada, ¿no? Como a veces sucede con algunos nadadores, es importante para él entender que por más que sea un gran campeón, él es una persona que sigue siendo, y eso le ayuda en su humildad y le ayuda a estar centrado en su propia realidad, le ayuda a entender que hay realidades que van mucho más allá, ¿no? Que el propio don que él tiene, que él con esfuerzo lo desarrolló, ese don ha sido recibido, ¿no? Y él, con perseverancia, con esfuerzo, ha ido desarrollándolo. Entonces, esas virtudes ayudan mucho también. Ahí me hiciste recordar, Alexandre, de un hecho que fue, creo que hace 3 días en las Olimpiadas, de una halterofilista filipina, ¿no? Que es católica y que en un momento enseña la medalla milagrosa, ¿no? Y bueno, no me acuerdo exactamente todos los detalles, pero deja claro lo que tú estás juntando, ¿no? O sea, que para ella es claro cómo ese auxilio de la Virgen de manera tan concreta y de su propia vida, ¿no? Espiritual en Cristo le permitió ese triunfo que, si no me equivoco, fue la primera medalla de oro de Filipinas, ¿cierto? Sí, sí. Sí, eso es muy interesante como en el deporte. Incluso los atletas, muchos de ellos son creyentes, ¿no? No todos católicos o no todos cristianos, pero tienen de verdad una sensibilidad de que lo que ellos hacen tiene una referencia a algo superior, ¿no? Entonces, incluso teológicamente, rezar para ganar no sería lo mejor, pero si tú rezas para desarrollarte al máximo, para tener un desempeño al máximo, es perfectamente, está bien, ¿no? Claro, si rezas para que la persona que está compitiendo contigo se caiga, tropiece, eso no es una oración, digamos, lícita, ¿no? Pero si rezas para que tú hagas tu mejor, está muy bien. Tanto así, que el documento de la iglesia, que creo que más adelante podemos hablar de eso, el documento del dicasterio de laicos, ¿no? Acerca del deporte y la antropología cristiana, que yo tuve la suerte de ayudar en la revisión del texto final, ese documento se llama Dar lo mejor de sí. Dar lo mejor de sí. Una reflexión acerca de la persona humana, y el deporte es el subtítulo, pero el título es Dar lo mejor de sí, ¿no? Y que fue un título sugerido por el Papa Francisco. Eso yo creo que es dar lo mejor de sí, es algo que tú puedes pedir a Dios que ayude a que tú des tu máximo, ¿no? Y si tu máximo es correr los 100 metros planos en 15 segundos y el máximo de otro es 9, bien, pero puedes rezar por dar tu máximo. Entonces, ese caso de la Filipina fue muy bonito, y hay muchos atletas, ¿no? en varias modalidades que tienen esa referencia a lo sobrenatural y a pedir a Dios que los proteja, que los ayude a no lesionarse y a dar lo mejor de sí mismos, ¿no? Ajá. Ahí también, yo, para no olvidarme, lo menciono nomás, Alexandre, que quiero preguntarte de ese documento y bueno, y cómo la iglesia ve esa aproximación antropológica y cómo el deporte ayuda, ¿no? En ese desarrollo personal. Pero antes, solo quería mencionarte y quizás escucharte un comentario que creo que va también de la mano con esta filipina, que viste esta americana atleta que yo diría por humildad, literalmente, decide no correr, ¿no? Porque tenía demasiada tensión y le estaba afectando a nivel psicológico, ¿no? Sí, Simone Biles, la que es una cuestión de humildad, de sencillez, o sea, me parece también súper ejemplar, ¿no? O sea, sí, a ver, acerca del documento y de esa relación de la iglesia con el deporte, primero, después si quieres pasamos para lo otro, porque tiene ahí varias cosas también interesantes. A mí me tocó participar
de la revisión final del texto, ¿no? Éramos 8 personas de 8 países distintos de los 5 continentes. Fue un texto trabajado en el Dicasterio de Laicos y nos pidieron a algunos que habíamos estudiado ese tema que ayudáramos en la revisión del documento. Y de verdad es un documento muy bueno. Es hoy lo más completo que la Iglesia ha hablado acerca del deporte. Los primeros cristianos allá en los primeros siglos de la fe no veían muy bien al deporte, curiosamente, ¿no? Yo estuve en un congreso acerca de la historia del deporte y la fe en la Universidad Católica de Murcia, en España, que ellos mismos se denominan la Universidad del Deporte, ¿no? Y ellos son muy católicos, una universidad católica, y ellos han hecho un congreso acerca de la historia, y ahí, digamos, yo me acerqué a los primeros siglos del cristianismo y por qué no se veía tan bien al deporte, porque los juegos estaban muy relacionados a los cultos paganos, ¿no? O sea, los dioses del Olimpo y todo eso. Entonces, además había una cierta visión negativa del ocio, ¿no? Del ocio, no tanto del cuerpo humano. Algunos dicen, sí, la Iglesia no tenía una buena relación con el deporte por el cuerpo. No era tanto eso, sino que el deporte estaba relacionado con los cultos paganos. Los juegos eran, acuérdense, en la misma Roma después, ¿no? Que el pan y circo, ¿no? Los juegos que ya promovían los emperadores, los césares, eran también para mantener al pueblo en el ocio. Se hacían fiestas de meses a veces. Entonces, esa relación negativa del principio hoy en día no existe, ¿no? Sobre todo en el siglo XX y en el siglo XXI está muy claro que la Iglesia, como muchas cosas humanas, valora muy positivamente el deporte, con conciencia de que hay cosas por mejorar o evangelizar en el deporte, pero que también hay muchos elementos de desarrollo humano y cristiano en el deporte. Y ese documento, que tiene un foco en la antropología cristiana y el deporte, es muy bueno. Invito a todos a leer. Es un documento que está online, pueden bajarlo, ¿no? Si colocan Dar lo mejor de sí, Dicasterio, Laicos, Familia y Vida, pueden bajar el documento en PDF, lo pueden leer online y también lo pueden comprar. Dar lo mejor de sí, así se llama, Dar lo mejor de sí. Sí. Y el subtítulo es Una reflexión cristiana acerca de la persona humana y el deporte. Entonces, y además de eso, en el ámbito no católico, pero cristiano en general, ¿no? Que invitan también a los católicos, empezó en el ámbito anglicano, que fue el primer congreso mundial acerca de cristianismo y la fe. A mí me tocó participar, no del primero, pero del segundo, que fue en Estados Unidos, en Michigan, con gente de todas las confesiones cristianas para reflexionar acerca del deporte y la fe. Ahora va a haber un tercer congreso, si se puede, ¿no? El 2022. Y en el ámbito, volviendo al ámbito católico, en el Dicasterio de Laicos y en el de Cultura, año por medio hay también un congreso. Ya hubo sobre la educación católica y el deporte, sobre los entrenadores, el rol de los entrenadores en la formación del atleta. Entonces, y todos estos documentos uno puede accesarlos online. Entonces hay muchas cosas interesantes. Si quieres, ahora pasamos al... Sí, una cosa antes, perdón, Alexandre. Justo dijiste una cosa que me parece interesante para nuestra vida cristiana. Dijiste del rol de los entrenadores, ¿no? Sí. Lo primero que me hizo pensar, y quizás también tú debes tener una reflexión, la importancia para un cristiano de, en concreto, por ejemplo, un consejero espiritual o tener a alguien más recorrido en la vida espiritual que pueda ser una guía, ¿no? ¿Tú tienes alguna reflexión o hay algo escrito sobre eso? Así como hay un entrenador para el deportista, un cristiano es bueno que tenga a alguien que lo vaya orientando en ese camino. Pregunto nada más, ¿no? No sé. Por ejemplo, el equipo de Polonia, el equipo completo, ¿no? La delegación polaca en las Olimpiadas tiene un capellán que los acompaña. La Universidad Católica de Murcia tiene un equipo de básquet
y un equipo de fútbol que juegan profesionalmente, ¿no? El de fútbol está en segunda división y el de básquet está en primera. Cuando ustedes vean campeonato español de básquet o de fútbol, cuando vean UCAM, es la Católica de Murcia y tienen capellán los equipos, ¿no? El cura viaja con el equipo y todo eso. Entonces, y el padre de Polonia, el sacerdote polaco, está ahora con el equipo polonés completo de la delegación, está en las Olimpiadas. Entonces, hay una complementariedad, ¿no? Entre, bueno, a veces, o por ejemplo, otro ejemplo interesante, los kenianos, que son, bueno, junto con los etíopes, los mejores corredores del mundo, el centro de entrenamiento de Kenia, que está a 2.800 metros, ¿no? en las montañas de Kenia, ahí en la frontera con Tanzania, donde está el Kilimanjaro, ¿no? el punto más alto de África, un sacerdote franciscano dirige el centro de entrenamiento. Es una especie de trabajo deportivo y pastoral, ¿no? Entonces hay muchos elementos que se complementan en esa formación del entrenador, que tiene, digamos, el desarrollo atlético de la persona, pero también hoy en día se han desarrollado mucho la psicología deportiva, y yo creo que está por desarrollarse el acompañamiento espiritual deportivo, ¿no? Porque la vida del atleta de alto rendimiento es una vida muy exigente, y el caso de Simone Biles que tú decías, ni siquiera es tanto una cuestión de humildad, sino que es una cuestión de salud mental, ¿no? Ella dijo, fue bonito que ella dijo que hay vida fuera de la gimnasia, ¿no? Porque ella es la mejor del mundo, se esperaba que ella ganara acá 4 o 5 oros, y ella renunció a competir, dijo que fue por salud mental, porque la presión es muy grande, muy grande. Entonces el acompañamiento, el desarrollo atlético es importante, pero también el psicológico, y yo diría, ¿por qué no?, el espiritual, ¿no? Es una tarea pendiente. Íbamos justo, perdón, ya me olvidé de cómo soy mal en memoria, estaba esto de... Ay, que tú ibas a hablar y yo interrumpí con de un caso, ¿te acuerdas de lo que te comenté? Sí, es lo que yo dije ahora, de Simone Biles, ya, listo. de la atleta americana. Es que tú en el fondo enfocaste en el tema de la humildad, que algo de eso debe haber, pero fue porque ella mentalmente dijo que no estaba, bueno, no se sentía capacitada. El otro caso, Alexandre, también me interesa escuchar tu apreciación, cómo tú ves, ¿no? Ese hecho que me pareció interesante, que esta selección de balonmano de playa de Noruega, ¿no? Que se negó literalmente, incluso tuvo que pagar una multa, ¿no? Por no usar esos bikinis, que ellas mismas diciendo lo incómodo en términos de practicar el deporte, y también ellas, en sus palabras mismas, no soy yo, o sea, cómo es porque se sentían hostigadas, porque eran bikinis que tienen y salen, ¿no? Que en la Olimpiada las reglas te ponen 10 centímetros de ancho, o sea, como decían ellas, nos miran, o sea, nos miran, no sé, como si fuera a estar mirando de manera sensual a ella. Se dice, oye, yo no estoy aquí para eso, ¿no? Entonces me parece interesante, no sé qué podrías comentarnos también acerca de eso, ¿no? No, sí, o sea, eso, yo tengo entendido que esa situación no fue en las Olimpiadas, ¿no? En las Olimpiadas hay handball de cancha, ¿no? De gimnasio, pero no el de playa. Pero sí leí la noticia que mencionas, y sí, a mí me parece bien, ¿no? A mí me parece que explotar el cuerpo de la mujer para eso no es la ocasión, y el criterio de la comodidad de ellas, no tanto comodidad para jugar como comodidad de cómo las ven, me parece que en este caso es prioritario, ¿no? El vóley playa, por ejemplo, las mujeres juegan en bikini y parece que es de la cultura del vóley playa, pero en el caso del handball
que la mayoría de las jugadoras vienen de la cancha y ellas no estaban de acuerdo, a mí me parece bien, pero en general el deporte también ayuda a defender algunos valores en la sociedad, ¿no? Siempre hay amenaza también por ejemplo, en el caso del fútbol, la lucha contra el racismo es una bandera del fútbol, ¿no? Entonces, en el caso del tenis, por ejemplo, hubo la lucha por la igualdad de remuneración de los hombres y las mujeres, y que en el caso del tenis yo estoy de acuerdo porque realmente el tenis femenino es de alto nivel, ¿no? Hay otros deportes que el femenino es mejor, ¿no? Hay muchos deportes que la misma gimnasia, ¿no? El femenino tiene más destaque, el nado sincronizado, la natación es igual hombre y mujer, el vóley es igual hombre y mujer, el tenis me parece igual hombre y mujer, el fútbol me parece que el de hombres da más resultado, ¿no? Económico, pero el deporte ayuda también a levantar banderas importantes para la sociedad, y yo creo que es válido siempre y cuando no haya ideologización de por medio, que termina ahí también habiendo una manipulación del deporte, pero cuando se defiende la igualdad del hombre y la mujer en dignidad, cuando se defiende la igualdad de todos, de cualquier raza, religión, eso me parece un valor a ser defendido, y que el deporte sí es un instrumento muy, muy potente para eso. Alexander, a ver, volviendo quizás un poco, centrando en la preocupación que teníamos, ¿no? De que el deporte puede ser un medio para crecer en la vida cristiana, ¿no? Que al comienzo hablamos de virtudes, hablábamos de actitudes. Pensemos una persona, yo, ¿no? Por ejemplo, una persona común y silvestre, que no participa de competencias, que no hace un deporte por medallas, o sea, alguien de la calle, ¿no? Como los, no sé, 95% de personas, 90% no. Este, y bueno, yo, por ejemplo, ya hago, como en un momento mencionaste, 3, 4 veces a la semana, un poco de correr, caminar, así para la salud. Pero, ¿cómo yo puedo entender el deporte que hago para que me ayude en mi vida cristiana? ¿Qué me podrías decir a mí, que soy un común y silvestre? Ya, ¿cómo el deporte me puede generar, yo que sé, para que me ayude en mi vida cristiana? Uh-huh. Mira, te respondo con una frase de San Juan Pablo II que tengo acá delante mío. Dice, el deporte del año 2000, ¿no? En el jubileo de los deportistas del año 2000, ¿no? Acordémonos que en el año 2000 hubo jubileos de varias áreas y hubo un jubileo del deporte. Entonces dijo el Papa Juan Pablo II, el deporte, si se vive de modo adecuado, se convierte en una especie de ascesis, el ambiente ideal para el ejercicio de muchas virtudes. Fíjense, el ambiente ideal para el ejercicio de muchas virtudes. Entonces, pongamos el ejemplo de la caminada diaria. Da lo mismo si corres muy rápido, muy lento, si corres o si caminas. Pero el solo hecho de todos los días, en determinado horario, ponerte pantalones cortos, zapatillas, polo y salir a correr, ya implica el ejercicio de muchas virtudes, ¿no? Disciplina, perseverancia. Va a haber algún día que hace más frío, igual sales. Un día que hace más calor, igual sales, ¿no? El deporte, si bien vivido, porque también puede ser mal vivido, ¿no? Pero si bien vivido de modo adecuado, como dice San Juan Pablo II, es una escuela de virtudes, es una escuela de virtudes. Tú puedes hacerlo con un amigo o con un grupo de personas, que es algo comunitario. Tú puedes ir aumentando el tiempo que lo haces, ¿no? Vas creciendo, te vas fortaleciendo. Entonces, yo diría que eso se aplica a cualquier persona, desde la que no hace deporte y quiere empezar, a la persona que ya hace y quiere seguir, quiere mejorar, ¿no? Y sea en una modalidad
específica, o sea simplemente a hacer un poco de bicicleta estacionaria, o sea ir al gimnasio, las personas que van al gimnasio. ¿Cuánta gente paga el gimnasio y nunca va, ¿no? Y cree que solo por pagar el gimnasio está haciendo ejercicio. No, hay que pagar y hay que ir, ¿no? Entonces, o hay gente que compra la zapatilla pero nunca la estrena. Entonces, todo eso, hay virtudes que están detrás de eso, humanas, pero a nosotros cristianos esas virtudes también son trasladadas a nuestra vida cristiana, ¿no? Claro, no es que no salí a correr hoy es pecado, no, claro que no es pecado, pero tienes ahí una virtud de perseverancia que a lo mejor cuando te dé pereza ir a misa, tú vas a decir, pocha, el otro día tuve pereza de salir a correr y fui. Ahora estoy con pereza de ir a misa, pero voy, ¿no? Yo creo que, o de rezar tu rosario. Se aplica, ¿no? Si lo miras de manera adecuada, yo creo que se aplica y el deporte te ayuda a ejercitarte en muchas virtudes así. Yo justo, ahí me sacaste un poco la palabra de la lengua, porque te iba a decir justamente que, mira, yo también hablo de mí mismo, ¿no? Para no querer juzgar y ser crítico de nadie, pero me pasa alguna vez y muchas veces, una que otra vez, no sé, pero que ya, ya quedaste para hacer ese ejercicio, la caminadora, la elíptica, ¿no? A tal hora, y cuando se va acercando, tú, ay, no me hagas, no sé qué, ya, ¿no? Lo dejas para hacer cualquier otra cosa, y efectivamente, como tú dices, no solo pierdes esa oportunidad de crecer en la virtud, sino que sí, de manera negativa, eso como que te resta, ¿no? Te resta en el sentido que consientes contigo mismo una actitud, por usar una palabra, displicente, ¿no? Y eso termina Claro. generando... En otras situaciones también sucede, tal cual, Exactamente, ¿no? tal cual. Por Este, eso, sí, pero tiene que ser bien entendido, ¿no? Pero yo creo que es claramente la práctica deportiva tiene esa aplicación muy clara ¿qué es lo que dice San Juan Pablo II? ¿No? Una especie de ascesis, ambiente ideal para el ejercicio de muchas virtudes. Es tal ya, cual, ¿no? ya. Y Alexandre, a ver, ahora ya no tanto a nivel personal, ¿no? Pero te tengo una pregunta también que está vinculado con esto, pero también porque me parece interesante escucharte por la experiencia que tienes, por los congresos y todo que has participado, habernos contado este documento que participaste en la versión final. Estamos en una cultura ahora que obviamente no se puede sobregeneralizar, pero sí como un cierto denominador común, una cultura en la cual se habla mucho de los derechos, ¿no? Pero falta, y a veces mucho en los jóvenes mismos, que asuman responsabilidades, que se comprometan con el sentido de sus vidas, y muchas veces por no asumir la responsabilidad, ¿no? Terminan muchos no descubriendo el sentido de su vida y terminan metido en, sabemos, cualquier tontería, ¿no? Entonces, ¿cómo ves a nivel cultural el aporte del deporte a esta característica que vivimos hoy en día de la falta de compromiso, la falta de asumir con responsabilidad opciones tomadas? Uno ve, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Hoy en día es tan común o cada vez más común que 1 o 2 años de matrimonio, cualquier cosita ya uno dice, nos separamos y listo. O sea, creo que ahí también hay toda una reflexión, ¿no? No sé si nos podrías compartir algo. Sí. Mira, mi visión de eso es muy positiva acerca del deporte. Yo comparto contigo que estamos en un mundo donde hay una crisis de compromiso, una crisis de todo lo que sea exigirte, ¿no? Yo como pedagogo, como educador, los veo en la educación, ¿no? O sea, hay muchos elementos positivos en la educación actual, pero
hoy en día todo lo que se vea como exigencia es mal visto. Y el deporte, y eso está en todos los ámbitos de la sociedad, en todos. Y el deporte es una excepción, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros vemos mucha gente que no ayunaría un Viernes Santo, vamos a poner un ejemplo cristiano. Sin embargo, para el deporte come lo que tiene que comer, ¿no? Tienen dietas a veces muy... Yo una vez conversé con un triatleta semiprofesional, o sea, que tenía auspiciador, todo, y él decía que una persona flaca tiene 14% de grasa corporal, y él era obligado a tener 6% de grasa corporal. Imagínate, no quiero ni medir la mía, ¿no? Entonces, fíjate cómo funciona la cosa. El deporte, en el deporte la exigencia es bien vista, porque es necesaria, ¿no? Y siempre guardando las proporciones. En el alto rendimiento, mucho más. En el bajo rendimiento, mucho menos, pero también, ¿no? Siempre haciendo la resalva que el deporte de alto rendimiento necesita acompañamiento integral de la persona. El mismo caso de la gimnasta americana Simone Biles es un caso que muestra eso. La exigencia extrema también es muy perjudicial, ¿no? Muy perjudicial. Los tenistas, por ejemplo, que es un deporte que yo acompaño mucho, no pocos terminan las carreras más temprano porque ya no aguantan viajar, estar lejos de la familia, porque el tenis estás viajando todo el año, ¿no? Prácticamente no tienes casa, estás en hoteles todo el tiempo, de una ciudad a otra, juegas un partido, perdiste en primera ronda, ya te toca ir a otra ciudad, o sea, es tremendo. Entonces, pero en general, pongamos un ejemplo así de un joven de 15, 16, 17 años, que entrena en la escuela de fútbol o en un equipo de fútbol o de vóley o hace atletismo o natación, él tiene un ámbito de descubrir cómo en la vida las cosas grandes requieren esfuerzo, ¿no? Requieren esfuerzo. Porque en la educación actual eso se ha ido perdiendo, incluso en la educación que los padres dan a los hijos, eso se ha ido perdiendo, ¿no? Yo como educador he tenido experiencias donde una mamá o un papá vienen a hablar conmigo y yo no sé qué hago con mi hijo o qué hago con mi hija. Yo le digo, mire, o sea, si usted que es la mamá o el papá, yo como profesor no puedo decir lo que usted debe educar o no a su hijo, ¿no? Y acá la escuela, el colegio, la universidad tienen otro foco, obviamente complementa la educación que viene de la casa, pero es otro enfoque, ¿no? Entonces, en la educación del hogar, en la educación académica, muchas veces la exigencia se ha ido perdiendo, y eso hasta en el trabajo, ¿no? Hasta en el ambiente laboral, hoy en día hay situaciones difíciles en esa línea, pero el deporte es una especie de isla donde la exigencia, la entrega, el compromiso, la perseverancia sigue siendo absolutamente vigente, porque el día que no lo haya, el deporte desaparece, ¿no? Y por eso el lema olímpico es más alto, más fuerte, más rápido y ahora juntos, ¿no? Alexander, quizás ya para terminar, porque ya estamos con el tiempo, pero sí me interesa muchísimo. Quiero hacer una última pregunta con eso que mencionaste de la educación de los hijos, porque yo también estoy metido en la educación y algo que se ve mucho actualmente, mucho, es que con la buena intención de los papás de querer que los hijos sean felices, pero ¿cómo les voy a decir que no? ¿Cómo les voy a poner límites? No puedo exigir una disciplina porque si no ya no me va a querer. No puedo ser autoritario, pero no puedo exigir cosas porque si no se puede frustrar y no va a ser libre, ¿no? O sea, y finalmente sabemos que el joven
termina siendo o sea, algo todo endeble, ¿no? Alguien que no es capaz de asumir justamente responsabilidades, y muchas veces los papás son responsables de mucho de esto, ¿no? Que los hijos no son capaces de ser responsables después, ¿no? Entonces, quizás un poco, escucharte también un poco sobre esto, ¿no? Como último comentario, ¿no? A ver, yo escuché esa psicóloga chilena, ¿no? Pilar Sordo. Ella menciona en un libro suyo acerca de los adolescentes que la palabra más importante que un papá o una mamá debe decir a su hijo es no. Esa es la palabra más importante, es el no, ¿no? Porque, claro, la única manera de que tú eduques a una persona para que sea responsable de su propia vida es que ella vaya teniendo seguridades desde chica. Cuando eres muy chico y después en la adolescencia, tú vas descubriendo lo que es bueno, lo que es malo, vas aprendiendo que de tus decisiones malas asumes las consecuencias. Entonces, cuando los padres dicen a los hijos, eso sí, eso no, los hijos perciben seguridad. Es lo contrario de lo que los padres a veces piensan, ¿no? Cuando los papás dicen, haz lo que quieras, desde muy chicos, los hijos se sienten muy inseguros, no tienen dónde pisar. Obviamente, conforme va madurando, va creciendo, es incluso importante que tú vayas dejando que él decida, pero siempre tomando conciencia de que las consecuencias también están ahí, para bien o para mal, ¿no? Entonces, yo diría que eso es muy importante, ¿no? O sea, es cierto que en el pasado no se tenía en consideración algunos elementos que hoy se tiene, ¿no? de desarrollo psicológico de la persona, pero también es cierto que hoy nos hemos ido al otro extremo y hace falta una educación con mayor claridad, con mayor, en el buen sentido de la palabra, con mayor seguridad, firmeza de parte de los padres, ¿no? A veces los mismos padres no saben bien cómo ser padres, ¿no? A veces las escuelas de padres ofrecidas, a veces por colegios, universidades, hasta iglesias, ayudan, ¿no? Hay un cómico una vez en una stand-up comedy dijo que, digamos, nadie te enseña a ser padre. Entonces, claro, ¿qué haces? Improvisas, dices, ¿no? Improvisas, o sea, tú no viene, el hijo no viene con manual, la hija no viene con una directriz de qué hacer, entonces él dice, termina que todo padre es improvisado, ¿no? Pero yo creo que hay cosas esenciales que nosotros podemos no improvisar, ¿no? Saber que todo hijo es distinto, toda hija es distinta, tiene sus propias características, su propio llamado de Dios, sus propias virtudes y defectos, y que un buen padre es aquel que enseña al hijo, a la hija, a volar por sí mismo, y eso se hace al principio dejando las cosas claras, y después que poco a poco la persona vaya madurando y descubriendo por sí misma, tomando sus propias decisiones, y también se va a equivocar, pero es parte del proceso. Y el deporte ayuda también en eso, diría yo. Así es. Bueno, Alexandre, te agradezco muchísimo estar aquí en este programa Entre Amigos, en Felista. De verdad, gracias por todos tus comentarios, tus aportes, tus consejos. Creo que hemos podido de manera muy clara ver justamente esa relación del deporte con el crecimiento y madurez personal y cristiana, y qué bueno que si bueno, empecemos a tener estos 4 días de ejercicio, ¿no? Como mencionas, y bueno, después. Está bien, pero muchas gracias, Alexandre, muchas gracias. Gracias, Pablo, por el convite, gracias a todos los amigos de Felicitas. Que estén todos muy bien. Listo, cuídate.